Esta frase me gustó. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Es una frase que John Kennedy dijo. Sí, es cierto, tenemos que proponer, tenemos que tratar de mejorar las cosas, tenemos que seguir generando propuestas y yo creo que es una parte esencial del ser ciudadano. Esta propuesta básicamente es hablar de cuál podría ser la relevancia que tiene el desarrollar una industria país alrededor del open source y cómo esta industria puede beneficiar al Producto Interno Bruto. Esta estadística me fascinó porque representa y hace una predicción de qué tamaño es el negocio, y aquí habla de 32.95 billones de dólares proyectados para el 2022. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como países, tanto en México o Latinoamérica, para tener una participación de estos 32.95 billones que se proyectan para el 2022? ¿Qué están haciendo estos países de Latinoamérica, incluyendo México, para desarrollar una industria local de open source y que esta pueda repercutir de manera global y tener una participación de mercado a través de toda esa fuerza laboral y de todos esos jóvenes que están saliendo de las universidades, pero no nada más los que ya están saliendo o los que ya están en la industria o los que están en el mercado laboral, sino también las generaciones que se van a formar? Y esto es una propuesta, es una idea, es una forma de abrir el diálogo, de generar la discusión, de incentivar el intercambio de ideas, de incentivar el hecho de que tenemos que hablar más de esto y concentrarnos en cómo y alternativas de cómo desarrollar industrias locales que tengan un impacto global, pero asimismo sean industrias suaves, donde no se requiera de tanta infraestructura para desarrollarlas, sino sean industrias más suaves orientadas en el conocimiento, en este caso el software. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta tarde voy a aprovechar esta vista de Bellevue, Washington, cerca de Seattle, Washington, para hablar acerca de temas de open source. ¿Por qué open source? Bueno, básicamente estoy aprovechando la oportunidad de que aquí también están los corporativos de Microsoft. Asimismo, hay oficinas grandes de Amazon Web Services. También están algunos de los corporativos de T-Mobile. Creo que también de Verizon. Hay algunas startups de criptomonedas. Y bueno, basado en este ambiente están también algunos de los laboratorios de AT&T, donde se hace investigación y desarrollo. Y bueno, estoy aprovechando el tema para hablar de un tema tecnológico y sobre todo de open source. En esta tarde me voy a concentrar en el tema de Linux, por qué Linux es relevante y por qué es la fundación de esta cultura que hemos estado hablando acerca de culturas abiertas, culturas colaborativas, culturas de open source. Y utilizaré este video como una introducción para familiarizarnos, para realizar un viaje hacia el mundo de Linux, hacia el mundo de software. Iremos paso a pasito y en el transcurso de quizás 5, 6, 7 videos nos daremos cuenta que hemos progresado en ciertos conceptos, nos daremos cuenta que hemos aprendido quizás la base fundacional de por qué es relevante empezar a explorar y empezar a saber temas de open source, porque es donde se genera un ecosistema lleno de riqueza, un ecosistema lleno de innovación, donde inclusive empresas grandes como Microsoft han adoptado filosofías de open source, tienen cierto código abierto en el kernel de sus diferentes sistemas operativos. Inclusive el sistema operativo de Microsoft tiene algunas system calls en su kernel que son estructuras basadas en open source, puesto que el open source es uno de los procesos de software más evolutivos que genera innovación, puesto que está al alcance de todo el mundo y son innovaciones que normalmente tienen una velocidad de la cual nos podemos beneficiar y podemos tomar lo mejor de este código que está siendo liberado y que está siendo abierto a la comunidad y que está siendo testeado y que inclusive se corren test de interoperability o de interoperabilidad para funcionar con diferentes plataformas, tanto cerradas como abiertas, que puedan converger y que puedan ser utilizadas ciertas funcionalidades en diferentes dispositivos. Como sabemos, la explosión de dispositivos
tanto IoT como dispositivos móviles que tienen un kernel de Linux o un kernel de Android, que Android está basado a través de Java, está basado también, tiene conceptos de Linux. Entonces podemos beneficiarnos acerca de lo que hacen las corporaciones, es beneficiarse de toda esta riqueza del open source y utilizar en sus infraestructuras tanto de nube como on-premise o en las premisas de los data centers cierto código que está basado en open source para hacer high availability o hacer redundancia, por ejemplo, o para hacer transacciones en tiempo real a través de mensajeo en tiempo real, o hacer aplicaciones o system calls que puedan ser multithreading y que puedan trabajar en múltiples procesadores a la vez y de forma paralela, o código, por ejemplo, que sea basado igual en open source, que pueda ser utilizado en diferentes plataformas y que pueda ser migrado de forma suave, entre comillas, porque siempre hay un delay, pero básicamente lo que estoy tratando de comentar aquí es que la riqueza del open source es exponencial. No es tan fácil de medir el impacto de la riqueza que se tiene cuando se ocupa código basado en open source, y que básicamente las empresas transnacionales y grandes o líderes en software, que pensaríamos que la mayoría del software que ellos utilizan es propietario, muchas veces ellos se benefician más de las comunidades de open source y las adoptan, las fomentan inclusive, aunque pudiera ser un mensaje contradictorio, pero esta misma apertura hace que se generen ambientes de innovación, y estos ambientes de innovación hacen que el talento mundial, ya sea a través de corporaciones, a través de individuos, contribuyan al mejoramiento de un open source, llámese como se llame, llámese un open source para sistemas operativos, para hacer automatización, un open source para hacer DevOps, para soportar bases de datos, para tener confiabilidad en la red, un open source para manejar diferentes instancias en una nube. En fin, hay demasiado. El ecosistema de open source es impresionante. Yo, por ejemplo, a los jóvenes que están incursionando o que quieren incursionar en un tema tecnológico, yo les recomiendo empiecen a explorar el open source, empiecen a indagar más acerca de open source. Yo realizaría una serie de videos tocando el tema de open source, también temas específicos de DevOps, temas específicos de confiabilidad o de Site Reliability, le llaman SRE, para precisamente educar a las personas y para darles ciertos tips para que ellos exploren a profundidad el tema, pero sobre todo que nazca la curiosidad de ellos de empezar a incursionar en temas de open source, empezar a estudiar temas de open source, escoger uno, quizás contenedores para hacer escalabilidad, quizás orquestadores, quizás tema de automatización, quizás el tema de Service Assurance o temas de Big Data, temas de bases de datos. En fin, son demasiados temas que se pueden tocar con el tema de Open Source, y esta es la razón por la cual empiezo esta serie cada vez más a hablar de Open Source. Como ustedes saben, una de mis banderas es la cultura abierta, la cultura open y la cultura colaborativa. Pero ¿qué hay detrás de? O sea, ok, ya estamos de acuerdo, estamos conscientes o inclusive queremos colaborar. Estamos conscientes que necesitamos colaborar, estamos de acuerdo que queremos colaborar, estamos deseosos de querer colaborar. Ahora, ¿sobre qué? Una de las ideas que quiero exponer es a través del open source. Generar comunidades de open source para poder contribuir a esos desarrollos y poder hacer un open source que sea relevante y que después sea adoptado inclusive por empresas grandes. Como ya les platicaba alguna vez, muchos de los softwares que se han creado open source y que han sido distribuciones libres, después las han comprado corporaciones grandes y los creadores se han beneficiado. Este tipo de procesos pueden ser impulsados inclusive por países o por estados. Para mí, por ejemplo, como una estrategia de Smart City, yo propondría que se hicieran hackatones o que se fomentara la creación de un software abierto, digamos en un estado en particular, en Latinoamérica o en México, que un estado escogiera tratar de incentivar la creación de un software, digamos una base de datos o un software que haga contenedores
y empezar. Quizás no va a ser tan eficiente como lo ya existente, pero tratar de construir un pad para que cuando en 3 o 4 años ya se tengan ciertas funcionalidades que inclusive ese estado pueda venderle a la iniciativa privada, pueda venderle a las empresas, a las corporaciones, y de esta manera generar una forma de generar ingresos, una fuente de ingresos para después poderlos capitalizar y generar un efecto multiplicativo o generar más negocio. Esto es lo que yo haría, por ejemplo. Yo fomentaría el desarrollo en comunidades en diferentes estados. En este caso, por ejemplo, en la República Mexicana, que tiene 32 estados, yo fomentaría que cada estado adoptara un open source y que creara un open source y que se empezara de cero a hacer código, o que se empezara con lo ya existente, que se copiaran ciertos modelos, ciertas funcionalidades, ciertas service packages, ciertas function packages, paquetes de funcionalidades del software, tratar de emularlo, tratar de mejorarlo y después conjuntarlo en un periodo de 4 meses y ver qué se tiene y evolucionar el software. Quizás en 5 años tengamos una versión de software que tenga diferentes funcionalidades, bases de datos, aplicaciones y demás, y esta pueda ser relevante y pueda tener un valor comercial. Espero les guste este video. Mi nombre es Mario Meraz y espero te haya gustado esta conversación. Muchas gracias. Esta es mi propuesta. Espero se abra la discusión y se genere una lluvia de ideas y podamos buscar alternativas de cómo generar una industria local, de cómo impactar en el desarrollo de nuestro país y de alguna manera adquirir una participación de mercado más agresiva y crecer el Producto Interno Bruto de nuestra región, en este caso Latinoamérica y México. Espero les haya gustado este video. Mi nombre es Mario Meraz. Gracias. To myself, can't get over you. You just love yourself. It's what I made you do.